Hola a todos los que lleguen a este video, a esta nueva clase de escuela dominical, lleguen por casualidad, lleguen a propósito, que a todo esto YouTube a veces recomienda videos de hace 10 años atrás. Podría incluso ser que este video lo estés viendo por casualidad porque YouTube te lo recomendó 10 años en el futuro, es decir, el año 2031. Si eso pasara sería muy bueno que quede. Eso es lo bueno de estas cosas virtuales, de estas cosas que dejamos grabadas ya que no nos podemos reunir en el templo, que quedan ahí, se pueden ver posteriormente e incluso gente que lo necesite en el futuro puede llegar a ver esta clase de escuela dominical. Y bueno, los saludo y también saludo sobre todo a aquellos para quienes se está dirigida especialmente esta clase, que son mis alumnos de la clase de vencedores. Los saludo con mucho cariño y espero que estén muy bien. Vamos a seguir estudiando los evangelios. Ya estamos casi terminando la vida de Jesús, su vida y su ministerio, y vamos a seguir leyendo el libro de Juan en el capítulo 13. Esta vez vamos a leer del versículo 31 en adelante. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú ya has entrado en tu gloria. Jesucristo ya te ha glorificado. Estás sentado en el trono, sentado en majestad. Enséñanos, Señor mío, cómo fue que llegaste a glorificarte. Enséñanos, Señor Jesucristo, qué pasó en esta porción de la palabra, qué pasó en este momento de la historia. No solamente la historia de un hombre, sino la historia de Dios. La historia más importante de todas. No solamente un apartado de la historia, sino la historia de Jesucristo. Su vida, su muerte y posteriormente su resurrección. Enséñanos, Jesucristo, ilumínanos, Espíritu Santo, para que podamos entender qué es lo que quieres hablarnos en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Veíamos la clase pasada que Jesús dio ejemplo, que Jesús dio buen testimonio porque a pesar de que era y es Dios, a pesar de que era y es Rey y Señor sobre todas las cosas, se humilló, y ya hemos visto muchas veces que se humilló desde que nació, humildemente en un pesebre, y sabemos que muere también humildemente. En esta ocasión se humilló lavando los pies de sus discípulos. Una tarea que, como veíamos en la clase pasada, no sería muy grata para cualquiera, no cualquiera querría realizarla con la voluntad y la disposición que lo hizo Jesús. Pero Jesús tenía que ser ejemplo, y quiso serlo, y lo fue, lavando los pies de sus discípulos. Luego de eso, de que Jesús lavara los pies de los discípulos, viene un apartado en el que Jesús predice la traición de Judas, que no vamos a revisarlo porque ya hace un par de semanas atrás mi hermano hablaba sobre la traición cuando Judas acordó vender a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces ya tenemos más o menos entendido este tema de la traición y pasaremos a ver lo que sigue, que es cuando ya Judas sale del lugar. Lo que sí vamos a decir es que estaban comiendo cuando Jesús predice esta traición. Cuando a Jesús le preguntan ¿quién es el traidor?, él dice: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Estaban comiendo y luego de esto es que viene la conocida cena del Señor, o la última cena, digamos. Lo anterior, si bien estaban comiendo, no era, digamos, el evento principal. Era una cena corriente, una comida cualquiera, digamos. Pero cuando se va Judas, ya empieza la última cena, la cena del Señor. Y es entonces cuando Jesús ya puede empezar a hablar más libremente. Ya puede empezar a hablar con más confianza, puede empezar a hablar de cosas más importantes. Porque el traidor ya se había ido. Porque aquel que Jesús sabía quién era y qué es lo que ya había hecho y lo que estaba por hacer, ya no estaba entre ellos. Y esto es bastante fácil de entender. Les puedo poner dos ejemplos. Imaginemos que estamos en el ejército y que estamos en guerra con alguna otra nación. Si yo, no sé, supongamos que yo estoy al mando, conozco que hay entre mis hombres un traidor, no puedo hablar frente a él las cosas importantes que van a ser decisivas para el resultado de la guerra. Pero si ese hombre que yo sé que es traidor se va, entonces ya puedo comunicar a mis soldados las cosas más importantes, las cosas más serias, las cosas que no puede escuchar el traidor. Y no es aquí que Jesús
si Judas escuchaba algo, se le iban a arruinar los planes a Dios. No, no se trata de eso. Pero en un ejemplo más cotidiano, en un ejemplo que probablemente ustedes ya hayan vivido, seguramente tienen algún grupo de amigos y de repente llega uno a la conversación que no es su amigo o que no es demasiado cercano. Quizá no sea un traidor como lo era Judas o como lo sería este hombre en el ejército, pero sí es alguien con quien no tienen suficiente confianza y están conversando muy tranquilos con sus amigos, pero de repente cuando llega este otro, ya la conversación como que se detiene, se estanca, no puede fluir, porque hay alguien que no es de confianza. Si esa persona se vuelve a ir donde estaba, entonces la conversación puede continuar en confianza entre amigos. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en esta situación. Ya se había ido el traidor, y ya podían los verdaderos amigos, Jesús y sus otros 11 discípulos, comenzar a conversar sobre cosas importantes que estaban a punto de suceder. Y dice Jesús en este momento: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y Dios será glorificado. En la versión original, en el griego, dice: ahora fue dado esplendor al Hijo del Hombre, y a Dios le fue dado esplendor, o gloria. Ahora cuando el traidor se va. Pero no se confundan, no es que Dios tuviera menos gloria porque hubiera un traidor entre ellos y ahora tenía su gloria completa porque el traidor se había ido, sino porque el hecho de que Judas se fuera era que significaba que estaba a punto de entregar a Jesús y de que Jesús iba a entregarse voluntariamente, en obediencia, y a partir de eso iba a ser crucificado y posteriormente iba a ser exaltado hasta lo sumo, como dice Pablo más adelante. Y esto por supuesto que los discípulos no lo entendían, sobre todo Pedro, que estaba tan en desacuerdo con que Jesús fuera crucificado, muerto como un criminal. Era algo mucho más bajo, mucho más humillante que lavar los pies de sus discípulos, era morir como un criminal en una cruz. Estaba a punto de recibir Jesús el trato más despreciable, el trato más bajo que podía haber recibido. Pero en ese mismo acto iba a ser glorificado, porque era dar pie a la derrota decisiva de Satanás. El entregarse a Jesucristo por nuestros pecados era derrotar al diablo, y eso le daba gloria a Jesús. También dice que Dios, es decir, el Padre, iba a ser glorificado, lo cual significa que por medio del sufrimiento de Jesús, Dios recibía gloria porque Jesús cumplía los estándares de santidad y la paga por el pecado de la humanidad. Dios, como lo vimos muchas veces atrás, en el Antiguo Testamento exigía un sacrificio, digamos, en lugar de que se sacrificara a la persona que pecaba. Aquí es Jesús completando ese sacrificio, completando las leyes de Dios en cuanto a que quien peca debe morir. Jesús está muriendo por todos los pecadores y eso le da gloria al Padre. Y además, como dije ya, después de la muerte de Jesús, después de su sufrimiento, aún sigue siendo más glorificado por sentarse en el trono en el cielo. Y dice el versículo 32: y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Y eso es un buen resumen de lo que decía recién. Jesús recibe gloria al derrotar a Satanás en la cruz, Dios recibe gloria al cumplirse sus leyes, y ambos son glorificados cuando Jesús asciende al cielo. Luego dice Jesús en el versículo 33: mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Y en este pasaje, lo que hace Jesús es dar dos advertencias a sus discípulos. La primera es que crezcan, que maduren, que entiendan las cosas que ya deberían entender. Aquí yo leía en la NTV y dice mis queridos hijos, pero en griego dice teknion, que es un diminutivo de teknon. En español, hijitos, que es diminutivo de hijos. Les está diciendo que son pequeños, que son inmaduros, que tienen que crecer y entender. Pero se lo está diciendo con mucho cariño, con mucho afecto. Y les está diciendo que les queda poco tiempo con Él, poco tiempo para disfrutarlo, que tienen que aprovechar al máximo cada oportunidad, cada momento que sigan con Él.
Jesús promete que luego vendrá el Espíritu Santo, que no es menos que el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Los tres son Dios. Pero el Espíritu Santo no lo podemos ver. No podemos palparlo. Jesús, como humano, sí podía verse, sí podía tocarse, abrazarse. Entonces iba a ser más difícil. Entonces tendrían que acostumbrarse a vivir sin la presencia física de Jesús. Y la segunda advertencia que les da Jesús es que no les va a ser nada fácil seguirlo al cielo. Como ya veíamos unas clases atrás, cuando los hijos del trueno querían lugares a la izquierda y a la derecha del Señor en el cielo, Jesús les preguntaba si acaso podían beber de su copa de sufrimiento. Y ellos decían, sí, podemos. Es cierto, van a beberla. Y veíamos que Jesús necesitaba beber de esa copa para ser glorificado, como hablábamos ahora, y que ellos también van a tener que beber de esa copa para estar en la gloria del Padre. No es fácil llegar a su presencia. No es sino con la muerte que iban a llegar a donde Jesús estaba. Y en el versículo 34 y 35 Jesús dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y esto es muy importante. Y es el tema de la clase, el amor unos por otros. Aquí puede ser un poco confuso porque dice nuevo mandamiento, pero vemos que antes ya se había dicho. Vemos que cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, nombró amar a Dios y amar al prójimo. Y eso estaba desde el Antiguo Testamento, entonces como que es nuevo. Lo que pasa es que aquí, la palabra que usa Jesús para nuevo no es neos, sino es kainos, que no es algo nuevo que acaba de aparecer, sino algo nuevo como renovado. ¿Qué está haciendo? Está renovando este mandamiento, está dándole un nuevo significado. Antes era ama a tu prójimo, ahora es ámense unos a otros. Que haya una reciprocidad, que yo amo a mi hermano y mi hermano me ama a mí. Y no dice ámense de cualquier forma, dicen tal como yo los he amado, tal como mostré servicio lavando los pies a ustedes, ustedes muestren servicio y muestren amor. He vivido 3 años con ustedes. ¿Han sentido mi amor? Amen de la misma forma, unos a otros. Y por último, ¿qué es lo importante de este amor? Sí, por supuesto que en sí mismo ya es importante, pero tiene además una finalidad. O más que una finalidad, tiene un efecto que no puede ser de otra forma. Que el mundo sepa que somos sus discípulos. Que el mundo sepa que somos cristianos. Que el mundo sepa que pertenecemos a Él. Yo no sé si ustedes saben ya que la palabra cristianos es como pequeños cristos por el parecido que tenían los discípulos con Jesús. Pero no es así como dice el versículo. Primero porque la palabra cristiano no existía todavía en ese momento. No dice el amor que tengan unos por otros será la prueba de que van a la iglesia, será la prueba de que van a la Biblia, será la prueba de que se suman a una religión. No, dice será la prueba de que son mis discípulos. De que son mis discípulos. La existencia de un discípulo supone la existencia de un maestro. En otras palabras, si yo soy discípulo, tengo un maestro. ¿Quién es ese maestro? Jesús. El amor que tengan unos por otros será la prueba de que yo existo, de que yo soy real. En ese momento sabían la gente que Jesús era real porque estaba ahí. Ahora hay gente que discute hasta que Jesús hubiera existido como un simple hombre y dicen no, no existió para nada. No fue Dios y tampoco hubo tal persona. En ese momento el amor que tuvieran unos por otros era prueba de que seguían las enseñanzas de Jesús, aquel Jesús que crucificaron. Hoy en día es la prueba de que Jesús sí existió y sigue enseñándonos a través de su palabra, cuando oramos y lo escuchamos, a través de su Espíritu Santo. Es la prueba hoy en día de que Jesús, de que Dios, Jehová, es real y es el único y verdadero Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, muchas gracias por las cosas que les enseñaste a tus discípulos con confianza y porque tienes la misma confianza en nosotros para enseñarnos tus misterios, si te lo pedimos. Gracias, Señor mío, porque te glorificas. Gracias porque te glorificaste antes
ahora y después también te glorificarás. Gracias, Señor mío. Muchas gracias porque nos tratas con cariño. Muchas gracias porque estaremos contigo un día. Muchas gracias, Señor mío, porque nos has amado. Ayúdanos a amarte como tú nos amas, para mostrarle al mundo ese amor, para mostrarle la fuente de ese amor al mundo, y que se acerquen a ti y que también puedan agradecerte por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.